Hoy es Jueves Santo. Dicen que no hay día más santo que este día. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, cuyo amado Hijo, en la víspera de su padecimiento, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre. Concédenos en tu misericordia que lo recibamos con gratitud, como memorial de Jesucristo nuestro Señor, que en estos santos misterios nos da una prenda de la vida eterna, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, hoy es un día profundo para ti, para la Iglesia, para todos aquellos que amamos a nuestro Señor y que reconocemos ese sacrificio en esta pasión, en esta muerte y en esta victoriosa resurrección, con la cual nos concede la vida eterna. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en la enseñanza que esta palabra tiene para nuestras vidas y de forma especial en esta singular Semana Santa que estamos compartiendo juntos. Vamos a nuestras Biblias. Y, hermanos, la primera lectura está considerada en el libro del Éxodo. Y quiero que ustedes se den un tiempo, como siempre, y que busquen en sus casas sus Biblias para leer y luego compartirla, meditarla. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Ahí tenemos la primera gran enseñanza de la palabra bendita de Dios para nuestras vidas. Y en esta primera lectura, cuando ustedes lo lean con detenimiento en casa, vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel muchos años atrás, muchos siglos atrás, cuando Moisés celebró la Pascua con el pueblo. Y esta Pascua tiene una enseñanza y una profecía tan especial. Recordarán ustedes que cuando el pueblo de Israel estuvo prisionero, esclavizado en Egipto, Dios lo salvó, lo rescató de allí, lo sacó de la esclavitud. Y para salvarlo en algún momento y mostrar su poder, Dios dio instrucciones a Moisés. Dice: todos ustedes deben tomar un cordero por familia, y este cordero deberá ser sacrificado para su salvación. Miren qué bonita enseñanza. En aquellos años, un cordero sacrificado para la salvación de las familias. ¿Y cómo era esta salvación? Dijo Moisés al pueblo que cada familia deberá coger la sangre del cordero y untarla en las puertas de su casa, de tal manera que a esa familia no le tocará ninguna plaga destructora. Así está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 13. Esa sangre, la sangre de ese cordero sin defecto, de ese cordero sacrificado, les salvaría a ellos y no serían, dice, afectados por ninguna plaga destructora. Miren qué bonito es pensar en este tiempo en que nosotros vivimos pruebas, en que nosotros pasamos y enfrentamos dificultades. Recordar que la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, es la sangre de Jesús. Y que esa sangre en nosotros no permitirá que ninguna plaga, nada nos cause daño. Es como si lo que ocurrió, lo que Dios dijo a su pueblo hace muchos años atrás, hoy pueda ser abrazado por nosotros. Hoy queremos decirle al Señor que la sangre de ese Cordero derramada en la cruz, de ese Cristo precioso, sea también nuestra salvación.
Pero para decírselo a Dios, tenemos que desear ser nosotros sanados, protegidos por esa sangre preciosa. El Señor dio estas instrucciones a Moisés para que Moisés a su vez lo diga al pueblo. Y esas instrucciones deben revivirse en este tiempo de Semana Santa, porque Jesús fue el Cordero que se ofreció a sí mismo, que derramó su sangre para que nosotros no seamos afectados por la muerte, para que nosotros seamos liberados de nuestros pecados, de todas nuestras culpas. Él se dio en sacrificio, en un sacrificio perfecto, en un sacrificio de amor por todos y cada uno de nosotros. En el Evangelio de hoy, porque en el Jueves Santo vale la pena recordarlo, la Iglesia en este día celebra la institución de la Santa Eucaristía. Este día también se celebra la institución del sacerdocio. Y este día también la enseñanza de la bendición de los óleos de parte de los obispos. 3 cosas que se hacen en el Jueves Santo. Primero, la Eucaristía. Cristo instituye la Eucaristía en la última cena y pide a sus discípulos, a sus seguidores, que participen de esa cena. Nosotros participamos cada domingo de la cena pascual instituida por nuestro Señor. Pero esta primera cena, esta primera institución tiene cosas muy singulares que nosotros vamos a recordar. Si ustedes por favor van a sus Biblias y leen San Juan, el capítulo 13, del versículo 1 hacia adelante, vamos a encontrar esta gran enseñanza. Empieza el Evangelio indicando que se acercaba la fiesta de la Pascua judía. Y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para, por medio de un sacrificio, irse al cielo y regresar a la casa de su Padre. Pero algo hermoso que dice aquí en el versículo 1 es que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. El amor de Dios es el preámbulo de esta enseñanza. El amor de Cristo es el preámbulo de esta enseñanza en el Evangelio. Siempre tenemos nosotros que recordar ese profundo amor de Dios. Porque para nosotros el amor de Cristo es nuestro gran consuelo. Ese amor que se manifiesta de diferentes formas, misteriosas formas. Ese amor de Dios que se manifiesta en nuestras vidas a través de nuestra familia, a través de los hijos, a través de los padres, a través de tu esposo, de tu esposa. El amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras, de infinitas maneras. Y vale la pena sentirlo. Y vale la pena apreciarlo y valorarlo. El amor de Dios debe ser nuestro consuelo en los momentos en que pasamos pruebas, en los momentos en que este mundo está pasando por estas dificultades. El amor de Dios debe ser nuestra fortaleza. Y el Evangelio de este Jueves Santo nos recuerda ese amor. Y dice en este Evangelio que llegó la hora de la cena. Y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios. Y Jesús sabía que tenía que volver a Dios. Pero Jesús también sabía la forma como tenía que volver. El camino por el cual anduvo Jesús en ese Calvario, en ese juicio frente a Pilato, en ese monte donde fue crucificado. Ese camino fue un sacrificio, fue un grito de amor para todos nosotros, fue un camino de piedad, un camino de bondad, un camino de entrega. Pero Jesús, sabiendo todo eso, Él mandó preparar esta cena
con todos sus discípulos. Y ahí estaban todos en una mesa. Y entonces dice que el Señor de pronto se levantó de la mesa y cogiendo, dice, de su cintura una toalla, dice que empezó a lavar los pies a sus discípulos. Este gesto de Jesús de lavar los pies es de un significado tan profundo en aquel entonces y en este entonces, en este hoy. Recuerden ustedes que para la cultura de los años de Jesús, los esclavos eran aquellos que estaban responsabilizados de lavar los pies a sus señores. Ellos tenían esa labor. Cuando su señor o uno de sus señores llegaba a la casa, los esclavos inmediatamente cogían agua y lavaban los pies. Eso no lo podía hacer algún noble. Y miren el gesto de Jesús, haciéndose un siervo, el Hijo bendito de Dios, haciéndose un esclavo. Se puso la toalla y se agachó y empezó a lavar los pies a sus discípulos, como haciéndose un sirviente entre ellos. El dueño del mundo, el Hijo mismo de Dios, Dios mismo, se agachó con humildad y comenzó a lavar los pies y a secárselos con una toalla. Y es interesante el momento en que llega a Simón Pedro. Aquí está en el verso 6. Cuando llegó a Simón Pedro, dice que Pedro, en un acto de generosidad, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Pedro no quiso que su Señor, a quien él amaba tanto, le lave los pies. Imagínate tú, ¿qué sentirías si Cristo viene delante de ti y quiere lavarte los pies? ¿Cómo te sentirías si el Hijo mismo de Dios se inclina delante tuyo y comienza a lavarte los pies? Es un acto tan profundo, es sentir la presencia de Dios. Pero algo que debemos recordar los creyentes, los cristianos, es que Cristo sí lo ha hecho. Cristo nos ha lavado. Como dice aquí adelante, y Pedro mismo lo dijo: Señor, no solamente lávame los pies, sino lávame también la cabeza, las manos. Pedro quería ser lavado totalmente por el Señor, porque el Señor, después de que Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le dijo las palabras tiernas: ahora no lo entiendes, Pedro, ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. Pedro lo entendió perfectamente. Pedro entendió esta gran enseñanza del Señor, de Él siendo tan grande, siendo el dueño del mundo, se rebajó, le mostró cómo hacerse un sirviente a Pedro y a todos los discípulos, para que ellos también hagan lo mismo con los demás. En este Jueves Santo ese es uno de los llamados de la iglesia para nosotros. Ese es uno de los llamados de Cristo, uno de los pedidos de Cristo: hacernos humildes frente a todas las personas. Si nosotros con el corazón pudiéramos mirar a todas las personas como si fueran más importantes que nosotros, las trataríamos mejor, les tendríamos más paciencia, las toleraríamos más, les daríamos una sonrisa, palabras amables. Nosotros tenemos que practicar ese lavado de pies con todas las personas, empezando con los que están en casa. Ver a tus hijos como muy importantes, a tu esposa, a tu esposo como muy importante. Trátalo de esa manera, trátalos de esa manera. Así habrá mucho amor en tu vida. Jesús le dijo a Pedro: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hoy vale la pena decirle al Señor que nos lave, que nos limpie,
Y así como Pedro, decirle: Señor, no solamente lávame los pies, lava mi cabeza, lava, Señor, mis manos. Tener las manos limpias por el Señor para que sean manos que solamente abracen, que solo consuelen, que despidan con esperanza, que reciban con alegría. Tener manos que estén al servicio de Dios. Tener una cabeza limpia por el Señor para que nuestros pensamientos, nuestras ideas y hasta nuestros sentimientos sean puros. Hacer de esta cristiandad una verdadera, una santa cristiandad. Vivamos este Jueves Santo con el deseo de ser lavados por el Señor y de imitar a Cristo en esta acción. Entonces, el Señor nos dio ese ejemplo en esa grandeza que tiene la humildad. Después de que Jesús les lavó los pies a sus discípulos, en el verso 12, Él les pregunta: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y dice: ustedes me llaman Maestro y Señor. Pues sí lo soy. Jesús es nuestro Maestro y es nuestro Señor. Y aquí viene el mandato. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he puesto ese ejemplo, dice Jesús. Hermanos míos, fíjense qué enseñanza tan hermosa para este Jueves Santo, para comenzar estos 3 días de una celebración tan profunda, con un lavado, ese lavado espiritual que todos necesitamos, ese amor por la Eucaristía, por la presencia de Cristo en la mesa, ese amor por todas las personas. Que vivamos intensamente esta Semana Santa, que recordemos el sacrificio de Jesús, la entrega de Jesús, que nunca olvidemos que Él es ese Cordero que dio su sangre para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos una verdadera y plena vida. Que todos ustedes, mis hermanos, donde quiera que estén, vivan una hermosa Semana Santa. Y especialmente mis hermanos en el norte, en Cajamarca, a quienes los tengo en mi corazón. Mis hermanos en Lima, aquí en esta ciudad y donde quiera que estén, tú que me estás escuchando. Que el Señor te bendiga, que el Señor te lave y tú puedas imitar al Señor lavando a otros también. Que Dios les bendiga, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen tiempo de Semana Santa.